Saltar al contenido chat. Iniciar sesión. Dijiste. Hazme un resumen de todo lo que se sabe sobre el siglo vacío en One Piece. Chat dijo. El siglo vacío en One Piece es uno de los misterios más grandes en el universo de la serie, y aún no se sabe toda la verdad sobre él. Sin embargo, hay ciertos fragmentos de información que se han revelado a lo largo de los capítulos, y que podemos usar para hacer un resumen. ¿Qué sabemos sobre el siglo vacío? Definición. El siglo vacío es un periodo de 100 años que ocurrió hace más de 800 años, del cual no existe ningún registro histórico disponible en los archivos del mundo. Toda la información sobre esos 100 años fue eliminada o suprimida por el gobierno mundial. Se cree que este siglo vacío es clave para entender los orígenes de la historia y los eventos que dieron lugar a la formación del gobierno mundial. El gobierno mundial lo ha borrado. Durante el establecimiento del gobierno mundial hace más de 800 años, las naciones que formaban parte de este nuevo orden destruyeron todos los registros de ese siglo. Las personas que intentaron mantener los registros fueron perseguidas, como los poneglyphs y las antiguas civilizaciones. Los poneglyphs y el río Poneglyph. Los poneglyphs son piedras grabadas con escrituras antiguas que contienen información sobre ese periodo histórico. Son fragmentos dispersos alrededor del mundo, y se cree que si alguien los traduce todos, se podrá revelar la historia del siglo vacío. El río Poneglyph es la ubicación donde están los poneglyphs que contienen la verdadera historia, una que conecta todos esos fragmentos. Nico Robin, la protagonista que puede leer los poneglyphs, es crucial para poder descubrir la historia completa. El país de los Void Century. El vacío se refiere a la ausencia de información sobre esos 100 años en los registros oficiales. La civilización que existió durante ese tiempo fue conocida como la antigua civilización y se cree que fue una avanzada civilización capaz de crear los poneglyphs y posiblemente otras tecnologías. En Water 7 Genies Lobby, se menciona que el país de Ohara, donde Robin nació, estaba en posesión de información clave sobre este periodo. Los sabios de Ohara intentaron descubrir la verdadera historia del siglo vacío, pero fueron destruidos por el gobierno mundial debido a que esto amenazaba sus secretos. La antigua arma. Durante este periodo también se habla de las antiguas armas, como Plutón, Poseidón y Uranus, que podrían estar vinculadas a la antigua civilización. Se sabe que Plutón es una antigua arma capaz de destruir grandes partes del mundo, y que está vinculada con la ciudad de Alabasta. El Poseidón es la legendaria princesa sirena, Shirahoshi, quien puede comandar a los reyes del mar, y probablemente tenga algo que ver con el siglo vacío. La guerra que terminó el siglo vacío. La información también apunta a que hubo una gran guerra al final de este siglo, una guerra que involucró a una coalición de naciones contra una civilización poderosa y posiblemente, el origen de lo que hoy es el gobierno mundial. Se cree que los personas con el inicial de en su nombre, como Luffy y Golden Roger, están conectados de alguna manera con el siglo vacío y la desaparición de esa civilización. Estas personas son llamadas los enemigos de los dioses por algunos. Golden Roger y el siglo vacío. Golden Roger, el anterior rey de los piratas, fue el único conocido que logró descubrir la verdad del siglo vacío. Tras llegar a Raftel, hoy conocida como Lautale, encontró la verdadera historia grabada en los poneglyphs. Sin embargo, antes de morir, Roger decidió no revelar esta información al mundo. En su última voluntad, dejó la gran herencia a One Piece, para quien pudiera descubrir la verdad detrás del siglo vacío. Teorías sobre el siglo vacío. Una de las teorías más discutidas es que el siglo vacío tiene que ver con la caída de una civilización antigua que fue capaz de crear el mundo tal como lo conocemos, pero fue destruida por el gobierno mundial, que intentó ocultar su existencia para consolidar su poder. También hay especulaciones sobre el papel de los dragones celestiales, la élite gobernante del mundo, quienes podrían haber sido responsables de la opresión y borrado la historia. Resumen. El siglo vacío es un misterio en One Piece relacionado con una civilización antigua que existió hace más de 800 años. El gobierno mundial ha ocultado cualquier información sobre esos 100 años, y se sabe que los poneglyphs contienen la verdadera historia, que puede ser descubierta por Nico Robin. La civilización antigua y los de están muy conectados con este periodo, y Golden Roger fue el primero en descubrir la verdad, pero decidió no revelarla.
El siglo vacío está relacionado con una gran guerra, el ascenso del gobierno mundial y la posible existencia de armas poderosas. Todavía falta mucha información por desvelarse, pero lo que está claro es que el siglo vacío es fundamental para entender el trasfondo y los misterios del mundo de One Piece. Dijiste. Ahora háblame sobre las teorías más habladas del siglo vacío con lujo de detalles. Chalk dijo. Las teorías sobre el siglo vacío en One Piece son muchas, y la mayoría de ellas están entrelazadas con los misterios de la serie. Aunque Ichiro Oda aún no ha revelado toda la verdad, los fanáticos han especulado ampliamente sobre los detalles detrás de este periodo perdido en la historia. A continuación te detallo algunas de las teorías más populares y discutidas sobre el siglo vacío, con base en las pistas que se han ido desvelando a lo largo del manga y el anime. 1. La antigua civilización y su destrucción. Teoría. El siglo vacío fue la caída de una civilización avanzada que gobernaba el mundo, y el gobierno mundial fue responsable de su destrucción para tomar el control. Pistas. Los poneglyphs, las ruinas de la antigua civilización y las referencias al vacío en los registros históricos sugieren que una gran civilización existió antes de la creación del gobierno mundial. Esta civilización fue probablemente muy avanzada, capaz de crear tecnologías, artefactos y armas como las antiguas armas, Plutón, Poseidón, y Uranus. Razonamiento. Muchos creen que el gobierno mundial destruyó esta civilización para evitar que su poder se interpusiera en el camino de su ascenso. En particular, los poneglyphs y las armas antiguas podrían haber sido herramientas peligrosas para un gobierno mundial recién formado, lo que llevó a su intento de erradicación total de todo rastro de esta civilización. Conexión con los D. Los D representan a personas que parecen ser descendientes de esa antigua civilización, lo que sugiere que la gente que lleva la inicial D está ligada a un linaje que fue obliterado por el gobierno mundial para evitar la resurrección de esa civilización. Teoría central. La teoría más extendida es que la civilización antigua estaba en contra del gobierno mundial, y su derrota significó el nacimiento de la actual estructura del poder en el mundo de One Piece. El vacío en la historia es un símbolo de esa pérdida, una historia que ha sido erradicada y silenciada. 2. La conexión de los D y el siglo vacío. Teoría. El origen de los D está directamente relacionado con los eventos que ocurrieron en el siglo vacío, y son los descendientes de una antigua facción que se opuso al gobierno mundial. Pistas. A lo largo de la serie, los personajes que llevan la inicial D como Luffy, Roger, Whitebeard, Lau, etc. han mostrado una fuerte oposición a las autoridades establecidas, y hay una especie de conexión espiritual entre todos ellos, algo que parece más que una simple coincidencia. Razonamiento. Las personas con D en su nombre son a menudo vistas como enemigos de los dioses por los dragones celestiales y los seguidores del gobierno mundial. Esto podría ser un indicio de que las personas con esta inicial son descendientes de aquellos que se rebelaron contra el gobierno mundial durante el siglo vacío. Teoría central. Los D provienen de una civilización que no estaba de acuerdo con los principios que el gobierno mundial eventualmente adoptaría. En consecuencia, el gobierno mundial no solo borró su historia, sino que también persiguió y exterminó a los descendientes de esa civilización. Los D son la última línea de resistencia que aún persiste en el mundo. 3. Raftel y el siglo vacío. La revelación final. Teoría. Raftel es el lugar donde la verdad del siglo vacío está oculta y donde se encuentra la clave para desentrañar todo lo relacionado con la antigua civilización. Pistas. Boulder Roger, tras llegar a Raftel, ahora conocida como Lautale, fue el primero en descubrir la verdadera historia. Es probable que la isla oculta tenga la clave para entender el siglo vacío, pues es el lugar donde se encuentra la verdadera historia, escrita en los poneglyphs dispersos por el mundo. Razonamiento. Roger y su tripulación pudieron leer los poneglyphs, pero no decidieron compartir la verdad con el mundo porque lo consideraron peligroso. Sin embargo, Roger dejó una gran herencia a One Piece, para quien pudiera llegar a Raftel y descubrir la verdad por sí mismos. Teoría central. Raftel contiene la última pieza del rompecabezas. La verdad completa sobre el siglo vacío, incluyendo los detalles de la antigua civilización y cómo el gobierno mundial la destruyó. Esta revelación podría cambiar para siempre la estructura política del mundo. 4. La antigua arma. Uranus y el siglo vacío. Teoría.
La antigua arma conocida como Uranus jugó un papel fundamental en la desaparición de la civilización antigua y en la creación del vacío en la historia. Pistas. Sabemos de la existencia de Plutón, en Alabasta, y Poseidón, Shirahoshi, como armas extremadamente poderosas, pero aún no se sabe nada de Uranus. Las armas antiguas se cree que son relictos de la civilización que existió durante el siglo vacío, y se dice que estas armas podrían haber sido utilizadas en la guerra que marcó el fin de este siglo. Razonamiento. Si Uranus fuera una de estas armas, su uso en la guerra final contra la civilización antigua podría haber sido crucial para su destrucción. Los detalles sobre Uranus siguen siendo un misterio, pero algunos teorizan que esta arma tiene el poder de destruir a escala global, y su control por parte del gobierno mundial sería uno de los principales motivos por los que el siglo vacío fue suprimido. Teoría central. El siglo vacío podría haber sido la guerra que vio el uso de Uranus, un arma con el poder de alterar el curso de la historia. Si el gobierno mundial posee esta arma, puede ser la razón de su temor a que alguien descubra la verdad sobre el siglo vacío. 5. La teoría del día del juicio final. Teoría. El regreso de la civilización olvidada es inevitable, y en el futuro habrá una especie de juicio final cuando se revele toda la verdad sobre el siglo vacío y los secretos del gobierno mundial. Pistas. Los poneglyphs son fragmentos de una historia que está esperando ser reunida, y Robin, como la única persona capaz de leerlos, es la clave para que el conocimiento se revele. Además, la voluntad de D parece estar vinculada a este evento de revelación. Razonamiento. Hay una profecía implícita de que aquellos que portan la voluntad de D están destinados a revivir la civilización perdida y acabar con la tiranía del gobierno mundial. El regreso de la verdadera historia y la revelación del siglo vacío marcarán el fin de un régimen corrupto. Teoría central. El día del juicio final será el día en que el mundo aprenderá la verdad sobre lo que realmente sucedió durante el siglo vacío, y esto llevará a la caída del gobierno mundial. Esto se puede manifestar como una rebelión de los pueblos, o incluso como un evento cósmico, dado el poder de las armas antiguas. Resumen. Aunque aún no sabemos con certeza qué ocurrió durante el siglo vacío, las teorías sugieren que fue una época de gran conflicto, en la que una civilización avanzada fue destruida por el gobierno mundial para consolidar su poder. Las personas con D en sus nombres, las armas antiguas y la isla Raftel están estrechamente relacionadas con los secretos de ese periodo, y se cree que la verdadera historia está esperando ser revelada por alguien como Nico Robin o Luffy. Eventualmente, el descubrimiento de esa historia podría cambiar el curso del mundo de One Piece para siempre. Chad puede cometer errores. Comprueba la información importante.